hablar de lo que es generalidades de columna vertebral, generalidades de las vértebras y algunas características específicas de cada una de ellas. Bien, para hablar empezamos por la columna vertebral. Como saben, la columna vertebral está formada por el conjunto de las distintas vértebras unidas entre sí. Tenemos las vértebras, las vamos a clasificar según la región. Tenemos vértebras cervicales, que son 7. Tenemos 12 vértebras torácicas, que en las que junto con las costillas y el esternón van a formar la caja torácica. 5 vértebras lumbares y el complejo sacrococcigio, que como saben el sacro forma parte se forma por la fusión de 5 vértebras sacras. Y el coxis también son 3 a 5 vértebras coccigias. La columna vertebral en general, como la vemos aquí en esta vista de perfil, vemos que tiene curvaturas anteroposteriores, que según su localización van a tener distinta posición. Las curvaturas a nivel cervical, tenemos que la curvatura es convexa hacia adelante, lo que se conoce como lordosis cervical. En cambio, la curvatura torácica, vemos que es opuesta, es cóncava hacia la parte anterior, es una sifosis torácica. Continuando hacia abajo tenemos la otra curvatura, la lumbar, que es la lordosis lumbar, igual que la cervical, convexa hacia adelante. Y por último la sifosis sacrococcigia, igual que la torácica. Las curvas que son sifosis, es decir, la torácica y la sacrococcigia, son curvaturas primarias, porque esa es la posición que originalmente tienen cuando el bebé nace en el momento del parto. La sifosis, tanto cervical como la lumbar, son curvaturas secundarias porque se desarrollan a medida que el bebé va creciendo. La sifosis cervical se desarrolla cuando el bebé comienza a levantar y a sostener la cabeza, y la sifosis lumbar se desarrolla cuando comienza la bipedestación. Bien, eso es de la vista de perfil. Si nosotros vemos la columna vertebral desde una vista tanto posterior, como la vemos aquí, como anterior, podemos observar que no existen curvaturas laterales. Las curvaturas laterales, tanto a la derecha como a la izquierda de la columna vertebral, son curvaturas patológicas y es lo que se conoce como escoliosis. Se da principalmente en mujeres y se manifiestan principalmente en la pubertad, cuando se desarrolla el pico de crecimiento. Bien, ahora para hablar de las características generales de cada vértebra, de las vértebras, vamos a tomar de ejemplo una vértebra torácica y vamos a desarrollar las características de todas las vértebras en esta. Como vemos, todas las vértebras van a tener dos partes bien reconocibles. El cuerpo vertebral, que está situado anteriormente, que se va a articular y superponer con los cuerpos vertebrales adyacentes, y la parte posterior, que es esta, se conoce como macizo apoficiario, y hay distintas apófisis comunes a todas las vértebras en general. Entre ambos, tanto macizo apoficiario y cuerpo vertebral, hay un agujero, que es el que vemos aquí, que se conoce como conducto vertebral, conducto medular, donde va a pasar la médula espinal. Bien, ese macizo apoficiario, común a todas las vértebras, va a tener algunas características comunes en todas. Las apófisis que son comunes a todas las vértebras van a ser una situada en la línea media y posterior, que es esta, se conoce como apófisis espinosa, y es la que se pueden palpar a nivel de la espalda, a nivel dorsal, se las pueden palpar.
Después tenemos dos apófisis laterales que son las apófisis transversas, una de cada lado, y aquí las vemos señaladas. Uniendo las apófisis transversas con las apófisis espinosas, vamos a ver una placa ósea, que es esa que estoy señalando ahí, es la conocida como lámina. Bien, en la lámina vamos a tener en las caras superior e inferior de las láminas lo que se conocen como apófisis articulares. Esas apófisis articulares se conocen así porque son las que van a tener las carillas articulares para articular con la vértebra suprayacente, es decir, la que está por arriba, y la vértebra subyacente que está por debajo. Por lo tanto, vamos a tener unas apófisis articulares, dos apófisis articulares superiores, que son estas que vemos aquí, para articular con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está por arriba, y si vemos la vista inferior, vamos a tener las apófisis, la que vemos aquí, las apófisis articulares inferiores, que van a articular con la vértebra que está por debajo con las apófisis articulares superiores de esa vértebra. Esas son las características comunes a todas las vértebras en general. Ahí vemos en realidad las apófisis articulares inferiores. Lo último, todas las vértebras van a tener, uniendo lo que sería el cuerpo vertebral con el macizo apofisiario, formando la pared lateral del conducto vertebral, esa porción que se conoce como pedículo, y es lo que va a unir al cuerpo vertebral con el macizo apofisiario y va a determinar la pared lateral de el conducto vertebral. Si vemos todas las columnas, todas las vértebras articuladas, vamos a ver que el espacio que queda entre los distintos pedículo superior y pedículo inferior de cada una de las vértebras determina un espacio que se llama espacio o agujero intervertebral, que es el espacio por donde van a tener la salida los nervios procedentes de la médula, que se llaman nervios espinales. Bien, eso es como característica general de todas las vértebras de la columna vertebral. Ahora, las vértebras de cada región tienen unas características específicas. Vamos a empezar por las vértebras cervicales, que tienen sus características particulares. Las vértebras cervicales, sin contar C1 y C2 que son totalmente diferentes, las vértebras cervicales van a ser una de las más chicas, más pequeñas. Vamos a describir en ellas su cuerpo vertebral va a ser un poco más alargado transversalmente. Bien, y lo característico es que su apófisis espinosa va a terminar en dos tubérculos, entonces se dice que es bituberculada. Y otra cosa característica de las vértebras cervicales es que la apófisis transversa, que en este caso está hacia adelante, esa es la apófisis transversa, va a tener un agujero que se conoce como agujero transverso. Ese agujero transverso es el que va a dar lugar a el paso de la arteria que se llama arteria vertebral. Muy importante el agujero transverso porque por ahí va a transcurrir la arteria vertebral. Bien, otra característica de la vértebra cervical, que el conducto medular a este nivel va a ser triangular, diferencia con los demás que ya vamos a ver. Bien, esas son las características de las vértebras cervicales, y una última característica para agregar es que en las vértebras cervicales vamos a tener unas apófisis accesorias, que las vamos a poder ver aquí, que se llaman justamente apófisis unciformes, que son estas
como sobreelevaciones de los bordes del cuerpo vertebral que se van a articular con las apófisis unciformes de las demás vértebras cervicales, formando un tipo de articulación especial que es la uncovertebral. Bien, eso hablando de las vértebras cervicales. Vamos a hablar de las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas vamos a ver que tienen un tamaño mayor, tienen un cuerpo vertebral más redondeado, bien, su agujero vertebral o conducto medular también es de forma circular, y lo que es característico, fíjense que la apófisis espinosa ya no es bituberculada, lo que es característico de las vértebras torácicas es que en la cara lateral de las vértebras ustedes van a tener unas carillas que son las carillas costales, que son estas. Esas carillas costales en el cuerpo vertebral son para articularse con la cabeza de la costilla, bien, en la articulación costovertebral. Y además las vértebras torácicas van a tener en la apófisis transversa otra carilla costal que también va a ser para una parte de la costilla, pero es para el tubérculo de la costilla. La primera, la del cuerpo, forma la articulación costovertebral, y la segunda, la de la apófisis transversa, forma la articulación costotransversa. Bien, si nos fijamos en otra vértebra torácica, vamos a ver en toda la columna torácica, vamos a ver que en realidad no son carillas completas, sino que son hemicarillas. Fíjense, por ejemplo, a esta altura, nosotros hablamos de una hemicarilla inferior correspondiente a esta vértebra y una hemicarilla superior correspondiente a esta vértebra. La cabeza de la costilla se va a articular con toda la carilla completa, es decir, entre el medio de ambas vértebras, donde se completaría la carilla articular. Todas las vértebras torácicas van a tener hemicarillas, excepto la torácica número 1, que va a tener solo una carilla articular, y la torácica 10 y 11, que solamente van a tener la carilla articular para su propia costilla. Aquí tenemos la 10 y la 11. Perdón, la 11 y la 12. Bien, ahora pasamos a las características de las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares vamos a ver que son las más grandes porque son las que más peso soportan. Su cuerpo vertebral también es redondeado, pero mucho mayor es el espesor, y su conducto vertebral es triangular. ¿Cuál es la diferencia con el cervical? El conducto vertebral era un triángulo de características de lados diferentes, por lo tanto era un triángulo isósceles, en cambio este es un triángulo equilátero donde todos los lados son iguales. Y aquí las apófisis transversas, como simulan ser costillas que no han completado su formación, también se las conoce como como apófisis costales. Bien, fíjense la característica de la lámina, que es bien cuadrilátera, y la apófisis espinosa no es tan prominente como en la torácica. Bien, y por último vamos a hablar de las vértebras C1 y C2. La C1, conocida como atlas, fíjense, tiene una característica totalmente diferente del resto de las vértebras. El atlas va a estar formado por lo que es un arco anterior
que sería esto el arco anterior, un arco posterior, y cada uno de los arcos va a tener su tubérculo, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. A ambos lados vamos a tener estas carillas articulares que se van a llamar los cóndilos del atlas o masas laterales del atlas. ¿Para qué son esas masas laterales del atlas? Para articular con los cóndilos del occipital en la articulación de la nuca. Y fíjense que al igual que en las vértebras cervicales tienen su apófisis transversa, el agujero transverso para el pasaje de la arteria vertebral. Fíjense que el agujero vertebral es totalmente distinto y mucho más amplio que en el resto de las vértebras. Ahora, si hablamos de C2, vamos a buscar la C2, también tiene características particulares. C2 se conoce como axis y se llama así porque tiene una apófisis, que es esa que se ve saliendo y protruyendo hacia arriba, que significa eje, que se llama apófisis odontoides, que es la que se va a meter en la parte del conducto vertebral del atlas. Bien, eso es lo característico del axis. Fíjense lo amplio que es el conducto vertebral y cómo sigue habiendo los agujeros transversos. Y aquí vamos a tener las carillas articulares superiores o apófisis articulares superiores mucho más grandes para que ahí se apoyen las masas laterales del atlas. Bien. Y por último vamos a hablar del sacro. Dos cosas de sacro. El sacro, recuerden, son 5 vértebras fusionadas. Sacro vamos a describirlo como un hueso de forma triangular, donde su parte anterior van a destacar las crestas transversales y los agujeros sacros anteriores, por donde van a salir las raíces anteriores de los nervios sacros que van a formar el plexo sacro. Si vemos su cara superior, vamos a tener el primer cuerpo vertebral sacro que va a articular con la columna lumbar y hacia ambos lados los alerones del sacro. En sus caras laterales vamos a ver la orejuela del sacro, que es la que va a articular con la cresta ilíaca en la articulación sacroilíaca para formar la pelvis. Y en la parte posterior vamos a ver los agujeros sacros posteriores y vemos lo que sería el conducto medular, por donde van a pasar los últimos filetes de la médula que se conocen como cola de caballo. En la parte posterior tenemos 3 crestas que resultan de la fusión de las distintas apófisis. La cresta sacra media, que resulta de la fusión de las apófisis espinosas. La cresta sacra intermedia, que resulta de la fusión de las apófisis articulares, tanto superiores e inferiores. Y la cresta sacra lateral, que resulta de la fusión de las apófisis transversas. Bien, así damos por terminado lo que es la clase de columna vertebral. Espero que haya servido y con esto terminamos.